¿Estás cansada o cansado de ver o escuchar en los medios de comunicación solo aquello de lo que te falta, en lugar de todo lo bueno que te rodea? Pues yo sí. Y por eso te invito a Conrevoluciónate, aquí en Radio Enlace, en podcast, en YouTube, en lo que quieras. Pero lo importante es que te inspires y que tengas una hora en el que, escuchando una conversación amena, salgas inspirado y emocionado con esa buena energía, ese buen rollo que necesitas. Porque la comunicación es la mejor herramienta para cambiar el mundo. Únete a esta Conrevolución. Bienvenidos a Conrevoluciónate, a la 107.5 FM de Radio Enlace, y que por supuesto también tienes como podcast en YouTube, en Spotify, en las principales plataformas de podcast y también en Instagram en @conrevolucionate. Soy Alberto Fernández, presentador de este espacio, periodista, comunicador, pero ante todo soy padre de Sergio y Carlota. Si me sigues, sabrás también que tengo mucho que ver y mucho mensaje respecto a esa experiencia de padre, pero hoy no es el día y aquí no vamos a hablar de esto, a no ser que surja, que algo seguramente surge porque forma parte de mí. Y ante todo, soy una persona que no cree en los techos, en los límites. Creo que nos hemos creído muchas veces esos límites porque nos lo han dicho, porque nos lo ha dicho tu familia, tu profesor, tus amigos, y de repente te dicen que eres malo en matemáticas y te crees que eres malo en matemáticas. Y yo estoy aquí para romper también esos límites. Y seguramente las personas que entrevisto te hacen ver que esos límites están más que rotos. Lo único que tenemos que tener es esa conciencia de poder acabar con ellos. Y hablando de límites, y de evoluciones, y de transformaciones, ¿no estás también un poco cansado o cansada de que parece que nos tengamos que transformar continuamente? Parece que estamos siempre en el lugar erróneo y en lugar de eso no disfrutamos, porque siempre tenemos que llegar a ese punto B que todavía nunca estamos. Pues la persona que tengo hoy en este espacio, Mm. A mí me encanta porque es la primera persona que me miró a los ojos, igual que a mí, a más de 200 personas encima de un escenario, y nos dijo, ya estamos en ese punto B. Y es verdad, muchas veces no sabemos apreciar todo lo que estamos haciendo porque solamente nos centramos en lo que queremos conseguir y no en el cómo lo conseguimos. Y por eso hoy quiero invitar a Carlos Ávila, que es un buen amigo, la verdad, que es una persona con la que recuerdo perfectamente el momento en el que nos conocimos a través de redes sociales y a partir de ahí yo le dije, oye, Carlos, tenemos que conocernos y nos escuchamos y nos vimos por una videoconferencia, en un café de estos virtuales y ya dije, este tío es de los míos, somos un uno, igual que hay otras personas que son ceros, pero Carlos y yo somos muy parecidos y vivimos la vida de una forma muy parecida. Y por eso tenía que estar en Conrevoluciónate, porque tiene mucho de lo que compartir e inspirar a toda esta audiencia que estáis aquí en Conrevoluciónate y que cada día crece más. Por eso, porque necesitamos muchos Carlos en el mundo. Carlos, bienvenido a Conrevoluciónate. Madre mía, claro, pero ¿cómo no voy a estar encantado de venir? Y mucho he tardado, pero bueno, supongo que es porque tenía que ser hoy. Gracias por abrirme esto que no es un espacio de radio, que para mí es un espacio donde precisamente compartir filosofías de vida diferentes, con lo cual es un honor porque no deja de ser también que nos abres tu casa, ¿no? Que eres tú. Así que encantadísimo. Después de esto, ¿qué más puedo decir? Yo, vamos, cuando luego lo vuelva a ver la grabación, lo tengo que asimilar, ¿no? Porque al final, qué bonito, ¿no? Que podamos hablar del otro de esa manera, ¿no? Y sentirnos
bien potenciando también a la otra persona y es algo que se agradece que tú haces y creo que es el valor que aporta también, ¿no? El que alguien te sepa mirar, ¿no? Es maravilloso. Pero es que tú, Carlos, en eso no es por ponerte flores, tío. Pero es que es verdad que eh, cuanto más valoras y aceptas la diferencia de la persona que tienes enfrente y la ves como un complemento, más te gusta, ¿no? Y a mí me pasa exactamente eso contigo. Yo veo que tú tienes unos potenciales alucinantes eh, y que incluso una sensibilidad que a mí me traspasa. Y eso lo asimilo como algo que, oye, pues quizá en algún momento yo no tengo y que para eso te quiero tener cerca porque tú me complementas en todo eso. Y además me haces ver y pensar cosas que yo no me he dado cuenta, ¿no? A mí ya simplemente esa frase de ya estamos en el punto B que dijiste en ese escenario un día, a mí me hizo pensar mucho. Y quizá no te has dado cuenta tú de todas esas conversaciones mentales que hemos tenido todas esas personas que te escuchamos, es que realmente ese es el gran valor del impacto que estás haciendo con tu día a día. Casi nada, casi nada. Eh, buenísimo, al final uno cuando se sube a un escenario y tiene personas delante, yo siempre, incluso cuando es un uno a uno, ¿no? Con mis asesorías de imagen, como yo parto de la base de que la persona que tengo enfrente ya tiene todo lo que necesita, ya se merece todos los respetos, es que para mí no entiendo otra manera de estar con la persona, ¿no? Y simplemente el hecho de que te haya concedido un momento de su vida para que puedas estar y participar de su evolución o de lo que sea, ¿no? Me parece que hay que honrarlo y yo todo lo hago desde ese lugar de respeto máximo, ¿no? Entonces, creo que si pudiéramos relacionarnos todos desde ahí, sería todo muchísimo más fácil, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque tú te intentas comprometer desde el principio con la persona que tienes enfrente, sin además juzgar, porque muchas veces lo más fácil es juzgar, ¿no? Y decir, bueno, esta persona me cae bien o mal, no, espérate, ¿no? Vamos a entender quizá por qué me está cayendo mal y cuál es su circunstancia en esa circunstancia de que alguien te puede caer mal. Oye, me estás cayendo bien desde el principio y por qué es también, ¿no? Para aquellos que todavía no te conocen, me gustaría que conociesen por qué a mí me inspiras tanto, ¿no? Me gustaría que te presentases o cómo te gustaría que la gente te conociese. Bueno, al final, fíjate que es algo que siempre intento hacer yo en los talleres al principio, ¿no? Yo no hago que nadie se ponga la chapa con el nombre, porque al final es verdad que el nombre, bueno, pues es una manera de que la gente sepa más o menos cómo llamarte, básicamente. Yo creo que no sirve para mucho más. Pero me niego a que nos conozcamos a través de esa primera etiqueta, ¿no? Y al final yo lo que le digo a la gente, intenta presentarte diciendo quién eres y no lo que haces. Porque al final nos hemos metido tanto en el yo soy a través de lo que hago que si dejo de hacer ya no soy. Y yo creo que es al revés. Yo soy y luego hago cosas, ¿no? Entonces, ¿quién soy? Pues soy una Por persona... eso no te he querido presentar con una etiqueta y lo he hecho aposta, ¿Lo ¿vale? has Y es que es así, Carlos, no siento que tengamos esas etiquetas y a veces las etiquetas nos ayudan, por ejemplo, a nivel burocrático y nos ayudan a nivel de currículum y para poder elegir lo que hacer, pero cuando consideras y entiendes que esa etiqueta te está cerrando en un sitio, es mejor cargársela, ¿no? Y justo eso es lo que haces. Por eso en mi presentación no he dicho, Carlos, experto en X o asesor X, no, porque creo que eres mucho más, ¿no? Entonces te he cortado, pero quiero que me cuentes quién eres. Gracias, sí. Pero fíjate, ves qué bonito que digas, creo que eres mucho más porque es lo que yo veo también en los demás, ¿no? Yo creo que tú eres algo más que todo eso, ¿no? Y al final, para mí lo resume, ¿no? Lo que he dicho. Yo soy y luego a través de eso hago cosas, ¿no? Entonces, conóceme primero por lo que soy y luego ya te cuento lo que hago, ¿no? El problema es que nosotros, con tanta prisa, ¿no? Nos estamos presentando siempre con lo que hacemos. Y a veces, fíjate, el otro día hablando de este tema del elevator pitch, en el que de repente vas a un evento de networking y parece que todos tenemos un mogollón de prisa
porque nos diga el otro qué hace en una frase y si nos interesa, de inicio le prestamos atención y si no nos vamos, ¿no? Ostras, ¿por qué tenemos tanta prisa para conocer a alguien, ¿no? Igual hay que Qué bueno. generar otros entornos, ¿no? Igual que hacer las cosas de otra manera o elegir si tú quieres estar en ese sitio donde tu valía es el resumen de una frase en un minuto o es algo más, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es una elección personal. Estas son estas cosas que me están pasando últimamente que quiero compartir un poco porque creo que hay muchas maneras y otras opciones de relacionarse y de hacer cosas, hablando incluso del mundo del emprendimiento, ¿no? Que a veces parece que vamos todos como apagando fuegos, ¿no? Que en cierta manera sí lo es. Pero bueno, para centrar un poco, lo que yo hago me he dado cuenta que yo lo que hago es traer a la gente todo el rato al presente a través de la aceptación de su cuerpo, de su físico, hoy, ahora, porque al final las asesorías de imagen están como muy proyectadas en ese yo ideal que está en un futuro y a veces está tan lejano, ya no solo en el tiempo, sino en la esencia de la persona, que nos vamos intentando modificar o vamos intentando avanzar pensando en un yo ideal que se aleja completamente a lo mejor de lo que realmente somos. Y a veces hay que decir una cosa muy, muy sencilla. Es que ese yo ideal que tienes allí no vas a llegar nunca porque no vas a ser nunca esa persona, ¿no? Tú ya eres quien eres. Sí. Entonces, yo lo que hago es traer a la gente al presente y a través del presente vivirse y habitarse en el presente, aprender a habitar su cuerpo ahora y luego a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Porque creo que cuando uno quiere hacerse cargo de su imagen y proyectar a través de su imagen su mensaje, su esencia, tiene que ser ahora, con lo que soy hoy. Y luego ya miraré qué hago con eso en un futuro, ¿no? Pero creo que él me ha dado cuenta de lo que yo hago es que la gente descubra esa verdad y la saque, ¿no? Yo quiero que la gente vea su verdad y la verdad está aquí y ahora, porque mañana no lo sabemos. Entonces, a través de la asesoría de imagen yo lo que hago es eso. Yo me he dado cuenta de lo que hago es aterrizarlo mucho, ¿no? Y vívelo aquí y ahora, aprende a habitar. Yo creo que para mí la frase es aprende a habitar tu cuerpo hoy. Y luego ya veremos qué hacemos, ¿no? Pero creo que es importante porque el punto de partida nos marca la energía y desde dónde tomamos las decisiones. El otro día lo decía, ¿no? Con un cliente, cuando tú decides ir al gimnasio a cuidarte, si tu percepción es soy defectuoso, el ir al gimnasio forma parte de un castigo que tienes que cumplir por ser defectuoso. Si yo lo hago desde el quiero estar mejor y es un acto de amor propio y a través de eso me recuerdo que soy importante y me cuido, es un premio. Esa es la diferencia para mí. Es una diferencia abismal. Y, y también es difícil, Carlos, porque es verdad que llevamos muchos años con esa imagen publicitaria de un cuerpo perfecto. Y eso creo que quizá ha marcado mucho la semilla de lo que deberíamos tener. En el hombre esos abdominales, en la mujer esas líneas que no todos tenemos. ¿Cómo, cuál es el primer consejo o la primera acción que haces con esas personas que tienes enfrente y que les ves que realmente están bloqueados porque no están en el cuerpo que viven hoy, que quieren solamente en el futuro y que incluso quizá nunca van a tener? Primero diciéndolo y haciéndolo consciente. Sé que al principio yo siempre digo que es como un tortazo, ¿no? De realidad, pero creo que es muy necesario porque lo que haces es como moverte, ¿no? Sacarte un poco de ese estado de necesito, lo que decías tú antes. Parece que estamos todo el rato, no estamos en el lugar adecuado y nunca estamos en el sitio que nos corresponde cuando sí que lo estamos, ¿no? Eh, precisamente el primero, el cuestionar qué es eso de perfecto, ¿vale? Porque, muy bien, ¿perfecto para quién? ¿No? Es que somos muy absolutistas con los términos y no nos paramos a pensar si eso de perfección realmente tiene que ver conmigo y habría que saber quién decidió que eso era así, que eso es otra cuestión, ¿no? Y luego el que nos salgamos un poco y nos miremos desde fuera y miremos la situación desde otro lugar, porque es verdad que cuando estás dentro, tú no te convences de que si no eres así, como que formas parte de si eres así, formas parte de una élite y si no, no, ¿no? Y además es que hay una cuestión que es la genética y cada uno tiene la suya. Hay gente que por genética corresponde, digamos que como que encaja de manera más fácil con el estereotipo del momento. Pero si pensamos incluso en la propia historia, yo lo decía en un texto el otro día,
Es que el ideal de belleza, por ejemplo, de la mujer y del hombre, pero sobre todo de la mujer, hace un tiempo eran las formas rotundas, ¿no? Sí. Y hoy en día esa persona sería, digamos, yo siempre digo que en vez de ser las tres gracias, serían las tres desgracias, ¿no? Entonces es como, aterrízate, porque al final alguien está decidiendo por ti todo eso, ¿no? Y a ver cuál es ese ideal de la perfección y luego no vayas en contra de ti, porque al final tú tienes una genética y puedes tener digamos que tú tienes que puedes tener tu mejor momento, pero dentro de quién eres tú. O sea, mi genética tendrá unos límites que no tendrá otra genética, ¿no? Entonces, todo lo que hagas a partir de ahí es negarte y vivir en negaciones es el daño que nos estamos haciendo todos los días por intentar ser lo que no somos. Qué razón. Y es verdad que también creo que muchas veces incluso permitimos y aceptamos cuerpos que son diferentes a lo o a lo que tú consideras que debería ser ese cuerpo bonito, ¿no? Y lo aceptas perfectamente la persona que tienes enfrente porque tiene más barriga, porque tiene una altura, porque tiene lo que sea, ¿no? Pero luego no te lo aceptas a ti. Tú a ti mismo te estás autofustigando diciendo es que no me gusto como soy o lo que sea, cuando realmente sí lo estás aceptando en las personas que tienes alrededor. ¿Por qué somos tan malos con nosotros mismos? Creo que al final, como sociedad, creo que lo que estamos haciendo es precisamente jugar. Yo digo que jugamos al juego de los estereotipos, que me parece muy peligroso, ¿no? Porque al final, el estereotipo, fíjate qué curioso que no te pones tú mismo, te ponen los demás. El Eso que te es. observa te coloca en un lugar y cada uno te va a colocar un lugar en función de sus propias creencias sobre lo que es un estereotipo. O sea, fíjate en manos de cuántas cosas estamos que no manejamos, ¿no? Son variables que nosotros no controlamos. Y al final el otro te coloca al otro en el estereotipo y si tú dejas en manos de los demás esa decisión, hoy vas a ser una cosa y mañana alguien te dirá otra cosa y será lo que diga el otro. Y no te escuchas, te dejas de escuchar. Entonces, claro, si todos los insights que recogemos de cómo somos lo hacemos a través de la mirada del otro y nos lo creemos, pues al final vamos a ser el conjunto de un montón de cosas que no controlamos y que no dependen de nosotros, en vez de pararnos Está a fuera de darnos ti. una oportunidad, o sea, date una oportunidad de ver quién eres tú sin preguntar fuera tanto, ¿no? Y qué difícil es escucharse a uno mismo y parar y entender quién eres tú, ¿no? Ese ejercicio, ¿cómo lo haces tú con tus clientes? Mira, es que yo creo que al final la manera de traer al presente a la gente es decirle, para, te has mirado, ¿qué relación tienes? ¿Cómo te hablas cuando estás? Es que es muy curioso, ¿no? Nos miramos al espejo y cada vez que nos miramos tenemos un diálogo con nosotros no caemos. O sea, sabemos que estamos teniendo ese diálogo, pero no lo estamos sabiendo interpretar, ¿no? ¿Qué me estoy diciendo cada vez que me miro? ¿Qué me estoy diciendo cada vez que me toco? Ojo, cuando digo toco es porque hay gente, primero, que no se gusta, no se quiere mirar al espejo y no sabe cómo es su cuerpo. No lo toca, no tiene esa oportunidad, ¿no? Eh, y al final, la única manera de que la gente empiece a darse cuenta de que esto es lo que hay y con esto es con lo que podemos empezar a hacer algo, es simplemente que empiecen a mirarse desde otro lugar. Que parece muy fácil de decir, pero es que a veces es simplemente, esto es lo que eres. Mm. Es que esto es lo que eres, es que no hay mucho más. Acéptalo y vívelo y disfrútalo también, ¿no? O sea, ¿por qué Sobre estamos todo, siempre procrastinando, ¿no? El hecho de querer ser felices con nuestro cuerpo cuando realmente es lo que tenemos. claro, claro, total. Y más, yo siempre digo que de nuestros pensamientos, si los trabajamos y de nuestra cabeza, hay muchas maneras de huir o de transformarlo en algo diferente. Pero de tu cuerpo no te puedes ir. Tú no puedes dejar tu cuerpo y te vas, no. Lo tienes todo el rato, toda tu vida va contigo a donde vas. Entonces, ostras, si, fíjate, esto es para mí es un argumento muy importante para la gente que a veces nos engañamos diciendo que el físico no es importante y que la imagen no es importante. Claro, si tenemos una mala relación con nosotros, es mejor decir que para mí no es importante que darnos cuenta de que nuestro cuerpo es lo que nos acompaña todos los días a todas las horas. Entonces, si tú quieres abandonar tu cuerpo, ¿cómo lo haces? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿No es mejor intentar aceptarlo
sin condiciones, y luego a partir de esa energía decidir si quiero comer mejor, decidir si quiero hacer deporte, pero es otra manera de hacerlo, por lo que decía antes, porque ya no lo vivo como un castigo, porque soy gordo, o soy obeso, o soy bajito, pero si es que hay cosas que no se pueden modificar, ¿no? Y lo demás se puede, pero para mí lo importante es el origen de la intención con la que lo has empezado a hacer. Porque además, Alberto, cuando uno lo hace desde el castigo, no lo mantiene en el tiempo. Eso es lo que pasa con Porque las dietas, ¿no? Te estás claro, autocastigando. No, no, claro, es que dejo de comer hidratos, dejo de comer, solo me dedico a... Y al final te estás autocastigando continuamente y eso, ¿qué consigues? Pues consigues que el día que lo dejas tienes un rebote del copón porque tú empiezas a premiarte por haberlo dejado. claro. Entonces, y lo mismo pasa con todo, ¿no? Entonces, justo que vayas por ese lado me parece súper acertado. La verdad que es la forma de hacerlo. Claro, porque al final, para asesorar a una persona después con colores, con ropa, para mí es la consecuencia del trabajo inicial. Si tú no te gustas, si tú no te aceptas, ¿qué más da con qué te pongas o qué te vistas? Primero vas a entrar a las tiendas y vas a salir de ahí diciendo, aquí no hay nada para mí. Y va a ser una tortura más que un disfrute, ¿no? Entonces, Y eso ocurre, necesito... yo creo que le ocurre al 90% de la población. Sí, sí, sí. He tenido clientas que entraban a las tiendas y salían llorando de manera literal porque pensaban que no se sentían representadas. Es como, no estoy para el mundo, es que ni siquiera me puedo comprar nada porque no me tienen en cuenta. Es que es muy Bueno, yo curioso. soy el primero que he tenido esa sensación, por ejemplo, en Zara, ¿no? Que Zara hace prendas muy ajustadas y pequeñas. Los que somos grandes, da igual incluso el peso que tengas, solo por la espalda que tengo, a mí no me valen las cosas. Y a veces he salido enfadado diciendo, pero ¿por qué una empresa como Zara no hace ropa para todo tipo de personas, ¿no? Entonces, si esto encima te lo llevas a que no te gustes como eres o lo que sea, te creas una... vas de tiendas y terminas llorando, Carlos. Claro, porque además fíjate que además es que nos estamos sintiendo culpables todo el rato de algo que no es culpa nuestra, ¿vale? O sea, que vivimos en culpa mucho tiempo. O sea, no soy más delgado y no soy capaz de adelgazar porque al final no mantengo el compromiso de la dieta, me siento culpable. Empiezo a ir al gimnasio y al principio bien, pero luego no, porque no he sido capaz y me siento culpable. Estamos todo el rato conectados con la culpa a través de nuestro físico. Entonces, ¿cómo Sí. voy a querer mirarme al espejo si me siento culpable por no estar mejor o por no ser más alto o por no ser más delgado? Está claro que todos podemos hacer algo por una parte de nuestra salud, por supuesto. Y estoy muy a favor de que se haga, pero desde ese lugar, no desde el castigo, porque al final una culpa, cuando tú vas a un juzgado, cuando a alguien le condenan, la condena o sea, cuando te culpan tienes una condena que cumplir, ¿no? Y esa condena es un castigo. Nosotros nos estamos condenando constantemente. Entonces, si todo lo que voy a hacer forma parte de la condena y la condena es todo el resto de mi vida, qué relación tengo con mi físico y con mi cuerpo? Si lo único que estoy recordándome a través de eso es que soy una persona horrorosa, horrible, porque fíjate cómo estoy, ¿no? Eh, y esto no es apología, y esto no es apología ni de la obesidad, ni muchísimo menos, pero yo lo que quiero es que la gente cuando tome la decisión de cuidarse, que lo haga desde mi premio porque me estoy cuidando, porque me estoy dedicando amor a través de ese cuidado, no desde, mira qué horrible, cómo soy, me tengo que castigar porque fíjate qué mal, ¿no? Es que para mí es muy liberador. Es liberador y seguramente en el momento que lo empiezas a hacer, también te das cuenta de toda esa culpa que has ido marcándote continuamente, ¿no? Y que empiezas a soltar del carro. Y ahí empiezas a disfrutar. Y ese momento en el que empiezas a disfrutar, ¿cómo lo acompañas, Carlos? Porque es verdad que que primero acompañas a la persona en entender eso, ¿no? Dejemos de castigos, vamos a empezar a premiarnos, ¿no? Pero una vez que, vale, ya he decidido premiarme, ¿cómo me acompañas para que esos premios sean reales? Claro, ahora si tú ya tienes una percepción real de quién eres, ¿no? Tú ya te empiezas a habitar en tu presente, si ya estás desde la aceptación, ahora ya podemos empezar a hacer el resto del acompañamiento. Porque ahora sí hay un trabajo desde una realidad, desde una verdad. Y sobre esa verdad podemos construir una asesoría de imagen, una jornada de compras, hablar incluso de los colores, hablar de
de tantas cosas, porque para mí la imagen son tantas cosas. Yo veo a la persona en el centro y todo lo que hay alrededor es su universo y para mí eso es todo lo que tiene que ver con su imagen. Desde lo que dice, de cómo lo dice, de cómo se presenta, de cómo sale uno a un escenario de seguro cuando se siente bien con quien es, de que ha elegido esa prenda que le hace sentirse súper bien. Y claro, pero porque estás trabajando sobre el cuidado de la verdad. Entonces, siento que que cada vez que tomas una decisión la estás haciendo desde ese amor. Entonces, creo que el acompañamiento al final es una parte como muy externa, pero está sostenido sobre algo mucho más profundo, ¿no? Entonces, ahora sí nos podemos ir a ver qué corte de pelo o lo que cada uno necesite, ¿no? Porque ya lo aceptas como parte de ese autocuidado. Entonces, claro, ahora me apetece, ahora sí que quiero mirarme, es que ahora quiero disfrutarme, me reconozco. El otro día me dijo un cliente una cosa súper bonita, estoy empezando a enamorarme de mí. ¡Buah! ¡Qué chulo! Y qué necesario, porque yo creo que el problema está en sentir eso, que siempre estás en el punto A en lugar de en el punto B. Por tanto, como no estamos en ese lugar, no somos felices, no nos queremos, nos fustigamos, no nos premiamos y necesitamos a personas como tú que nos hagáis ver esa realidad y que nos Claro, podamos enamorar de nosotros mismos, ¿no? Y que incluso en ese momento sepas que, bueno, quizá hay algo que todavía no te gusta de ti, pero sabes que estás en el camino de mejorarlo, ¿no? Pero eso ya es, desde ese premio y desde ese cariño que te tienes a ti mismo. Y si te comes fruta no es porque tienes que comerla, es porque quieres alimentarte bien. claro, es que esa es la diferencia. Y además el resultado probablemente al final sea el mismo y no. ¿Por qué? Porque el otro se mantiene en el tiempo. Pero se crean hábitos. Y al final es un hábito y al final es un estilo de vida. Pero es un estilo de vida que habla de quién eres tú y de lo que necesitas tú como persona individual, ¿no? Esto es como cuando me preguntan, dime, Carlos, los básicos del armario del invierno. Digo, ¿pero del armario de quién? Si Claro, es que, si claro. es que- Es que quizá luego también en eso, tú que tienes tanta experiencia además en moda, en estilismo, es un mundo diferente y es un mundo también muy superficial en muchos puntos, ¿no? El mundo de la moda se puede considerar muy superficial y tú le estás dando la vuelta completamente a toda esa superficialidad, porque lo que dices es ya, es que quizá la prenda de moda puede ser esta, pero es que quizá a ti no te sienta bien, porque tienes que entender qué es realmente lo que tú quieres y cómo te sientes bien y cómo cuando te mires al espejo digas, wow, esta es la persona que quiero ver. claro, Y además, eso mira, no tiene que ver con la moda. no, porque además el mundo de la moda, créeme que yo lo he vivido porque he tenido hasta mi propia marca de ropa. Mm, El mundo de la moda es un mundo muy bonito si uno sabe enfrentarse a él desde ese lugar que te comentaba, ¿no? Porque al final, claro, la moda es un juego, son propuestas, son es incluso arte a muchas nivel veces. creativo es precioso disfrutarlo, porque si lo sabes ver, te están proponiendo incluso a veces como obras de arte, ¿no? Si Mm, hablamos de la moda digamos en mayúsculas, ¿no? Luego está la fast fashion, que es otra cosa. Pero al final lo bonito es entender que ahí fuera siempre va a haber algo para ti, ¿no? Y que la moda, eh, eh, hay diferentes personas que lo proponen para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, por eso digo que la moda depende cómo lo veas. Cuando tú te has dado cuenta de que el problema que tenías es que lo estabas viendo como el enemigo y al final la moda no deja de ser muchas veces un juego y una tendencia es una manera de proponer algo, igual que de repente, pues alguien estrena una obra de teatro y tiene una temporada y luego ya es otra, ¿no? Disfrútala y si te cuadra para ti, perfecto, y si no, siempre va a haber algo ahí fuera, ¿no? El problema es que no somos capaces de verlo porque la percepción que tenemos es tan negativa y tan mala que no somos ni siquiera capaces de ver que está ahí. De hecho, me ha pasado muchas veces que cuando se ha hecho ese primer trabajo de aprender a habitar el cuerpo y que ya estamos en el momento de empezar, ¿no? Me decía la persona, claro, es que esa tienda la descarté y ahora he vuelto contigo y me he dado cuenta de que hay un montón de cosas para mí. Y digo, claro, es que la prenda siempre estuvo ahí. El que no estaba en su lugar eras tú. claro. Es que al final todo depende de cómo lo queramos ver nosotros. Y Carlos, ¿cómo realizas todo ese trabajo que haces con las personas? Porque sé que haces jornadas presenciales,
sé que tienes una comunidad. Cuéntale a toda esta persona que está vibrando ahora mismo contigo y que dices, tengo que hacer algo con Carlos, ¿cómo lo hago? Pues mira, es verdad que como para mí lo importante de lo que hago realmente es ese mensaje de quererse, ¿no? De aceptarse, que me parece que es el trabajo fundamental y que para mí es el fin último de lo que yo pretendo, ¿no? Cuando acompaño. Evidentemente hay una parte de asesoría uno a uno que es un híbrido entre presencial y online, pero yo necesito presencial porque estas cosas de la piel hay que hacerlas presenciales, hay que dar abrazos, hay que escuchar, hay que sentir la energía de la persona para poder acompañar, ¿no? Pero más allá del uno a uno, que son mis asesorías personalizadas, que, bueno, pues a través de un café nos conocemos y vemos si yo puedo ayudar a la persona. Porque además, fíjate, yo aquí siempre rompo una lanza, ¿no? Parece que ahora todos nosotros, los que nos consideramos expertos en algo, tenemos que validar a la persona. Y yo creo que es la persona la que nos tiene que validar a nosotros. O sea, al final es él el que tiene que decir si yo le puedo ayudar. Yo tengo que saber realmente si yo como profesional, dentro de mis capacidades, sé que puedo ofrecérselo. Pero al final esto no es yo elijo por ti, nos elegimos los dos. Entonces, para mí es Totalmente. importante eso, ¿no? Y Eso es luego, un gran aprendizaje de las mentorías, por ejemplo, que yo hago a nivel de comunicación, ¿no? Que al principio pensaba, bueno, yo tengo que ofrecer porque es mejor, voy a ofrecer cómo mejorar la comunicación, etcétera. Tú has formado parte del grupo beta que hicimos para empresas autistas. Y la realidad y lo que he aprendido al final es que realmente fuisteis vosotros los que me elegisteis a mí por una visión además completamente diferente a lo que yo pensaba que estaba ofreciendo. Y eso nos ha hecho crecer tanto a los que habéis formado parte de la mentoría como a mí mismo. Y a partir de ahí, la mentoría que ofrezco hoy es completamente diferente a lo que ofrecía hace 6 meses. claro, mira, además, cuando tú ofreces un servicio y vas acompañando a gente, la persona que acompañas te enriquece tanto a ti que como profesional yo crezco cada vez que acompaño a alguien y me ayuda para acompañar todavía mejor al siguiente, ¿no? Porque yo voy aprendiendo también y me voy conociendo yo, que me parece también muy importante. Entonces, Sí. esa asesoría uno a uno sería como, bueno, pues el acompañamiento más digamos, más especial, ¿no? Pero luego, claro, para mí el mensaje se tiene que expandir. Y entonces en el asesorías uno a uno, bueno, pues está muy bien, pero se queda como solo para una persona. Y yo creo que cuando alguien tiene un mensaje, y lo hablábamos antes, que el propio mensaje ya te supera y que tú solo eres como una especie de canal del mensaje, tú sientes que tienes que hacer que el mensaje llegue. Entonces, ¿qué haces? Ostras, pues abro una comunidad a través de WhatsApp donde la gente pues, puede compartir, donde además me he animado a hacer webinars mensuales pues de compartir, como estamos haciendo tú aquí ahora, de charlar, de yo proponer un tema y unas frases y empezar, pues a, no sé, pues a hablar, ¿no? Y que se A genere un disfrutar debate, en equipo. por supuesto, siempre. Y luego, pues talleres presenciales que se hacen mensualmente y que se van comunicando dentro de la comunidad. O sea, que al final es como algo que para mí tiene que estar vivo, porque si me lo quedo para mí, al final no tiene mucho sentido. Bueno, incluso he visto uno de los últimos eventos, bueno, de los próximos eventos, ya si alguien se quiere interesar no va a poder porque tiene sold out ya de entradas. O sea, tú ya has hecho hasta cierre de entradas antes de hacer el evento. Esto ya es, ¿qué eres? ¿Bilbao o el Bilbao Mira, de la música del estilismo? ¿O qué? Mira, al final, ¿sabes? No somos nadie si no tenemos un buen entorno. Y el entorno se construye, evidentemente, lo construyes tú, ¿no? Pero el tener un entorno que también, cuando tú dices, voy a hacer esto y diga, quiero ir, pero además se lo voy a contar a alguien, al final creo que el entorno es también muy importante y yo, bueno, pues con el tiempo creo que lo he cuidado mucho y animo siempre a la gente que lo haga porque creo que el entorno te potencia, te suma, te multiplica. Y lo que a lo mejor para ti es hablar con dos personas y que se enteren que haces un taller, pues de repente eso se empieza a expandir, ¿no? Entonces, el cuidar el entorno también a mí me ha ayudado mucho en estos casos. Y bueno, es verdad que mis talleres son talleres que los hago para poquita gente, porque me gusta ponerme de pie y hablar allí sin escenarios y sin nada, simplemente que somos personas compartiendo historias, ¿no? Y bueno, pues el sold out es una cosa que es verdad oye, pues que queda muy bien decirlo, que es verdad además, que ha sucedido así, pero a mí lo que me importa del sold out es cuanta más gente poder tener la oportunidad de contarles esto y si se les puede ayudar, aunque sea con una sola palabra, una sola frase, pues para mí ya ese es el éxito, ¿no? Del propio taller.
Pues te agradezco y te digo gracias directamente por toda esta actividad que estás haciendo, porque justo además el objetivo final de todo lo que haces es lo que estás diciendo, te está trascendiendo. Y eso ya significa que es algo muchísimo más grande que tú, que yo, que todos los que nos escuchan y es porque se está convirtiendo en un movimiento también, ¿no? Y que tú puedas ser parte de ese canal, de ese movimiento y que empecemos a abrazarnos como somos, es importante. Así que gracias por esa gran labor que estás haciendo y por todo lo que... y yo, gracias por poderte tener cerca. Sabes que para mí eso es una pasada, es una maravilla. Cerca a nivel emocional y además literal, que parece mentira que Sí, estemos porque tan vivimos cerca muy cerca. y no nos veamos. Mira, y así un poco para terminar, cuando uno dice, pero tú, ¿de dónde sacas lo que haces? ¿Qué has estudiado? Bueno, pues yo en el fondo no he estudiado nada y he estudiado muchas cosas. Quiere decir que al final esto no deja de ser el resultado de la propia experiencia personal y de cómo yo me he ido relacionando durante tanto tiempo conmigo y el daño que yo me he hecho a través de eso. Y como he dicho, bueno, joder, si lo he pasado mal, si esto a mí me ha hecho sufrir, voy a intentar hacer algo con esto para que esto se pueda evitar, ¿no? Entonces, son mis propias experiencias vitales y evidentemente, pues todo lo que acabas leyendo, porque al final uno se forma de muchas formas y no hace falta tener un título, que si lo tienes es maravilloso porque es algo que suma, ¿no? Pero hay tantas maneras de aprender y de formarse como los libros que lees, la música que escuchas. Al final, cuando uno tiene una sensibilidad o tiene un tema o algo que le interesa, pues todo lo que va a recibir va a ir un poco en esa línea. Entonces, para aquellos que pregunten, ¿tú por qué sabes todo esto? Pues por mira, porque he trabajado un montón, porque he hecho un montón de cosas, porque he viajado, porque he leído Porque se y han porque, conectado tus puntos, Carlos. Es que al final eso es... ¿sabes qué es lo bonito de ti? Que tú lo que muestras y lo que ofreces es tu propia esencia. A ti te sale de las entrañas y te sale de tu propia experiencia y de tu día a día y de tu vida. Por tanto, habrá mucha gente que sepa de estilismo, que sepa de moda, que sepa de colores, que sepa de prendas, que sepa de todo esto. Pero nadie va a saber lo mismo que tú, porque solo tú tienes esa experiencia y ese camino. Y los que queremos estar cerca de ti es porque hemos aceptado lo que tú has vivido. Y es que solo, esa esencia la tienes solo tú, tío. Entonces, da igual ese título, porque el título es tu vida. Entonces, ahí no veo nada más que justificar ni siquiera, ¿no? Es que somos tan únicos e irrepetibles en nuestra vida que es que solamente la vivimos nosotros. Y por tanto, toda esa experiencia que ofreces solo la puedes ofrecer tú. Y gracias a Dios hay mucha competencia que también pueda ofrecer otros, porque también es la mejor forma de diferenciarnos. Así total, que si hay alguien que le esté vibrando todo esto, pues lo único que tiene que hacer es escribirte. ¿Cómo te contactan? pues mira, estoy en Instagram, porque además me parece, mira, cuando yo le pregunto a un cliente que estoy asesorando, ¿qué es para ti Instagram? Dice, un escaparate, digo, pues en el escaparate hay que poner siempre lo mejor de nosotros. Utilízalo como metáfora. Bueno, pues a través de Instagram, ¿no? A través de mi Instagram, que es Carlos Ávila Imagen, y mensaje directo, y si no, pues la gente que incluso me puede escribir y que ya quiere estar dentro de la comunidad, pues en la comunidad de WhatsApp, y ahí empezamos a compartir. Pero bueno, el que no me conozca y quiera conocerme a través de Instagram, incluso mi página web, que es carlosavila.esper, y que si hay algo de lo que ahí pone, de lo que ven, les resuena, pues que den el siguiente paso y que nos tomemos ese café. Pues a tomarse cafés con Carlos. Oye, Carlos, esto no ha acabado. Hemos hablado mucho a nivel profesional, pero también es verdad que hemos hablado de temas personales. Pero ahora te voy a hacer el reto de con Revoluciónate, que son las tres preguntas personales, porque a mí me gusta todo lo que dices, pero por el cómo lo dices, por la persona que eres, ¿no? Así que quiero que conozcamos más a ese Carlos Ávila por esa persona. ¿Te unes al reto? Pues vamos, si te dijera que no ahora, Pues nada, pagamos y venga, cambiamos de canal. adelante, claro que sí. Las preguntas son siempre las mismas. Esta es la entrevista número 30.
Y lo bueno es que siempre son 30 preguntas iguales, 30 respuestas completamente diferentes, porque muestran la persona que hay detrás. La primera, cuando eras pequeño, ¿tú cómo te veías de mayor? Yo no me veía de mayor. Es que no me veía de mayor. Estaba como muy ocupado por mi propia historia personal en entender el mundo que había afuera que no me entendía a mí. Y yo como se me sentía tan incomprendido, estaba muy metido dentro de conocerme yo demasiado pronto, ¿no? Y no me veía de mayor y la manera que tenía de vivir a lo mejor un poco eso era a través de lo que leía, ¿no? Eso sí que me hacía como imaginarme, ¿no? Pero nunca, no recuerdo tener la sensación de haber pensado de mayor quiero ser o quiero hacer. Yo creo que estaba más ocupado en otras cosas por mi propia historia personal y era como entender por qué ese mundo que había afuera no me entendía, ¿no? Y creo que con eso ya tenía bastante. Tenías bastante trabajo, ¿no? ¿Te has llegado a entender y comprender con la sociedad? Sí, 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 total. Ya sí, 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 claro, es sí. posible. Es claro que es posible, sí, sí, total. Precisamente cuando te das cuenta que ser diferente, que todos lo somos, pero aceptar la diferencia es en el momento en el que sabes que ni tienes que estar en todos los lugares, ni eres para todos, ni todos son para ti. Y qué bonito es aceptarlo y abrazar esa diferencia, que es justo también es el mensaje al final que decimos, ¿no? Que yo también he escrito en el libro y que tú, por supuesto, llevas como bandera. Así ¡buah! Qué bonito. Segunda pregunta. Hoy hemos hablado del pasado, ahora vamos a hablar del presente y del hoy. Cuando te levantas, ¿qué es lo primero que piensas? Tu primer pensamiento. El primero ahora es el reto de la ilusión de lo que tengo hoy para hacer, ¿no? Es, ostras, tengo que escribir, pues me apetece, ¿no? Ya es como que ya tengo rituales, entonces ya es el pensamiento no del deber, sino de querer hacer, que antes era debo hacer y ahora fíjate cómo cambia el quiero hacer. Entonces, claro, te levantas con una energía completamente diferente. Totalmente. ¿Y el mañana? Vamos a hablar del futuro. Todo esto que estás sembrando hoy, ¿cómo ves al Carlos del futuro y qué servicios ofrece al mundo y cómo es el mundo y el entorno que tiene alrededor por todo lo que estás haciendo? Para mí es que el futuro está siendo tan presente que creo que va a ser muy parecido a lo que está siendo ahora, ¿no? Creo que cada vez voy a estar más al servicio e incluso que el mensaje se pueda extender viajando y contando estas cosas por ahí donde me soliciten. O sea, que mi futuro es un presente continuo, casi diría, ¿no? Es como ir por el mismo lugar y yo creo que al final, creo que mi mensaje, o sea, yo creo que al final he venido a comunicar y me encanta hacerlo, ¿no? Y además tengo luego, además, eso sí, un poco como secreto, tengo una parte que soy un poco exhibicionista, tengo un punto exhibicionista y a veces me gusta que me escuchen y me miren, oye, pues tampoco pasa nada por admitirlo, ¿no? Me gusta gustar, me gusta que se me vea y creo que no hay nada malo en decirlo, ¿no? Pero porque tengo algo que decir también. Hombre, cuando hay un mensaje importante, los que subimos al escenario es porque nos gustamos y nos queremos, eso sin duda. O sea, un speaker no es speaker si no se quiere a sí mismo, eso para empezar. Y si no tiene ese punto de exhibicionista o de actor también o de actriz, seguramente también hay algo que termina de faltar en una presentación o en un speech encima de un escenario, porque al final hay que gestionar mucho también determinadas herramientas para llevar a las personas. Así que, ¿por qué vamos a decir algo que no somos? Si somos, Claro. somos, ¿no? Y al final, fíjate cómo se rompe también con esto, que es algo que a la gente le sorprende, ¿no? Cuando lo dices, ¿no? Y cuando admites, ostras, es que no me gusta pasar desapercibido, ¿no? Y es como, eso no se puede decir. Pues, ¿cómo no se va a poder decir si no hay nada más bonito que gustarte y querer que se te vea porque tienes algo que contar, ¿no? O simplemente a veces por un poco de vanidad, que oye, también somos humanos y el ego de vez en cuando hay que darle de comer, pero no pasa nada. Lo único que hay que tenerle un poquito controlado para que no se nos despiste, pero Sí. también somos humanos y eso forma parte de lo que somos, hombre, también está bien, ¿no?
hay que matar al ego, pero no del todo, ¿no? Hay que mantener ahí un poquito también de ego, que el ego también nos alimenta y es el que muchas veces nos ayuda a tener ese quiero hacer, ¿no? Y ese quiero ayudar y quiero seguir, porque estás alimentando y retroalimentando también, oye, todo ese día a día y todos esos grandes agradecimientos que también haces al principio y al final del día, ¿no? Pues por todo lo que te está ocurriendo. Yo creo que yo siempre digo que a mí la dosis justa de ego me ha salvado de muchas cosas. Mm. Y qué me gusta de la dosis justa, ¿no? Porque cuando te pasas de ego también empiezas en enfrentamiento. Porque al final no es que yo tengo más razón, es que yo sé más, es que yo soy más experto que tú, escúchame a mí que no te enteras, le haces pequeño al otro y tú te haces más grande. Ah, ahí vamos mal, tío. Sí, además, pero ¿sabes cómo se aprende esto? Cuando precisamente has estado tan polarizado, ¿no? De repente es como, yo he tenido épocas, porque yo trabajando me hicieron responsable de muchas cosas muy joven y claro, ahí te crees, ostras, mira, viajo, billetes, aviones, hoteles, soy importante, ¿no? Ostras, a esas edades, oh, madre mía, esto es una maravilla, ¿no? Claro, has estado en ese lugar y de repente te has tenido que decir a ti mismo, relájate, que no somos tan importantes. Y creo que también eso ayuda, ¿no? El quitarnos importancia, porque si es que estamos de paso, si es que somos una parte tan pequeña de todo esto, que a veces el quitarnos importancia también nos ayuda, ¿no? Venga, no pasa nada. Nos ayuda a ver mucho más de lo que hay, ¿no? A veces hay que entender quién eres, pero también quitarle esa importancia de lo que te crees que eres. Porque al final no dejamos de ser uno más. Y al final todos Claro. somos iguales. Sí, mira, y además yo lo matizo siempre porque una cosa es sentir grandeza que todos tenemos y que creo que esa grandeza es la que nos hace que podamos aportar cosas importantes o interesantes a la vida y otra cosa es creerte importante, ¿no? O sea, la grandeza es una cosa y sentirte importante para mí es otra, ¿no? Por lo menos es Yo como yo lo vivo. me gusta sentirme grande dentro de mi humildad. Justo es eso. Y eso es, porque sinceramente creo que tú y yo tenemos un mensaje muy potente, por eso nos trasciende y por eso somos grandes ante las personas que estamos y porque les inspiramos y porque les ayudamos, pero siempre desde la humildad y entendiendo que no somos nada más grande ni nadie más que el que tenemos enfrente. Y Porque eso además, si nos creyéramos eso, eh, todo lo que estamos diciendo en lo no que sería creemos coherente. no tendría sentido. Entonces sería, imagínate, ¿no? Lo que digo y lo que hago luego de repente no tiene nada que ver. No, pero Pues porque la coherencia tiene que ser algo esencial y hay que trabajarla también, ¿eh? Porque, oye, que en algún momento, pues tú cuando estabas ahí viajando porque eras el responsable de, o cuando a mí me ha pasado que de repente tenía tanta gente en el equipo, oye, pues es que ese ego a veces también hay que darle, hay que frenarlo. Hay que frenarlo y hay que decirle, que tú no eres nada más que nadie. Porque además es que justo viene de ahí, los grandes problemas y las grandes crisis muchas veces que tenemos es por ese ego, ¿no? Porque pensamos que somos más que y cómo te van a decir a alguien otra cosa que tú no piensas. Entonces, todo el día discutiendo y todo el día comiéndote la cabeza con todo eso y eso es un rollo. Así que, de nuevo, seamos humildes. Carlos, última pregunta que ya se nos acaba el tiempo. A mí me gusta mucho hablar de energía. Entiendo que somos energía y la mejor forma de mover la energía para mí, que no significa que sea la mejor, es la música. Me encanta la música y quiero conocer esa canción tuya que te hace vibrar, que te la pones y dices, ¡guau! Subidón. podría decir tantas porque además es que me encanta la música y me encanta bailar. Aunque la gente que me conoce parece que dice que, ¿cómo tú bailar con...? No, sí, pues bailo un montón y me encanta. Pero mira, creo que en este caso me viene algo que une un poco pasado y presente, que fue un disco que a mí me cambió mucho, ¿no? Que fue el primer disco de Alanis Morissette, ¿no? Que tenía unos mensajes muy potentes porque ella tenía muchas cosas que contar y creo que ofreció como algo diferente dentro de algo que ya estaba inventado, porque conocimos a la persona, ¿no? Me parece que fue brutal y creo que coincidió con mi propio momento, ¿no? De rebeldía, porque a veces hay que rebelarse un poco. Y creo que todo el disco habla mucho
de algo que a mí me ayudó a sacar a veces también un poco y sacar pecho que a veces me hizo falta, ¿no? Así que creo que todo ese primer disco, Jagged Little Pill, si no recuerdo mal, me podría quedar con cualquiera de las canciones. O sea que en vez de una canción me quedo con un disco. Y de esas, bueno, ¿me dejas elegir a mí entonces la canción dentro del disco? Adelante. Vale, yo tengo claro cuál es, porque a mí además recuerdo perfectamente la canción de Alanis Morissette, que a mí también me impactó en ese momento, así que vamos a hacer algo que inspire por ahí. Yo creo que Carlos, estamos de dime, acuerdo dime. en que fue ese primer hit, esa primera canción, que fue la que desencadenó todo eso que luego ya fue un fenómeno. Y luego hay como aporte, me parece que es una tía que con el paso del tiempo ha evolucionado hacia un lugar como que ya ella sacó todo eso que tenía adentro y ahora está en un momento como de reconciliarse con un montón de cosas. Sí, sí, totalmente. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Espero que lo hayas pasado tan bien como yo. Ha sido casi 50 minutos de entrevista. Y de verdad, muchas gracias y espero que cuando esto se convierta en algo también presencial, que dentro de poco haremos algo diferente, pues por supuesto puedas venir y nos veamos y hagamos en ese cuerpo a cuerpo como a ti bien te gusta hacer. Así que por eso no te digo no te digo adiós, te digo hasta pronto. Siempre, siempre, siempre va a ser hasta pronto. Bueno, gracias, Carlos. Gracias a ti siempre. An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think it's like rain on your wedding day? It's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you just didn't take. And who would have thought it figures? Mr. Play It Safe was afraid to fly. He packed his suitcase and kissed his kids goodbye. He waited his whole damn life to take that flight. And as the plane crashed down, he thought, well, isn't this nice? And isn't it ironic? Don't you think it's like rain on your wedding day? It's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you just didn't take. And who would have thought it figures? Well, life is a funny way of sneaking up on you when you think everything's okay, everything's going right. Yeah, well, life is a funny way of helping you out when you think everything's gone wrong and everything blows up in your face. A traffic jam when you're already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think it's like rain. Pues con Alanis Morissette nos despedimos, sin antes recordarte que si aún no le das al botón de seguir, ya sea en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts o en ese canal en el que nos estés escuchando,
o incluso en Instagram en @revolucionate, pues te estás perdiendo cositas. Así que si te ha gustado esta entrevista, recuerda darle al botón de seguir y así estarás informado o informada de todo este buen rollo, de esta buena energía que estamos generando con Revolucionate. Nos seguimos escuchando en la 107.5 FM, aquí en Radio Enlace, y muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.